¿Cómo les va? Buenos días. Hoy nos encontramos 29 de febrero en la sede de la Asociación Médica Argentina con el presidente electo de la SAPEN, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, el doctor Mario Bruno. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. Y con Virginia Llera, que preside la Fundación Heiser, con la cual ya hemos tenido oportunidad de hacer algún programa antes. ¿Qué tal, Virginia? Que ahora además preside la Sociedad Internacional de Enfermedades Raras. Decía la fecha porque este programa no sale en directo, sale grabado, pero es importante la fecha porque hoy se conmemora a nivel mundial el Día de las Enfermedades Raras y la Asociación Médica Argentina ha sido sede a través de la SAPEN de esta reunión. Mario, que me gustaría que explicaras a nuestra audiencia en qué consistió la convocatoria. La convocatoria consistió fundamentalmente en una reunión conjunta con la Fundación Heiser, entidad señera en trabajar en todo lo relacionado con las enfermedades raras, y la importancia de la temática es el rol que juega el periodismo en la difusión de estas enfermedades. El rol en varios aspectos: primero, en comunicar a la población que esto existe; segundo, en tratar de que se consigan a través de esta información mayores fuentes para la investigación, que fundamentalmente la investigación está orientada por diversas entidades, y estimular a que entidades estatales puedan colaborar en este tipo de investigación, y fundamentalmente conseguir los métodos diagnósticos y terapéuticos para estos pacientes. La SAPEN, como órgano de difusión de la Sociedad de Periodismo Médico de la AMA, estuvo muy interesada en que los periodistas participaran y puedan llevar toda esta información a la población. Virginia, esta es uno de los actos centrales, digamos, a nivel de la República Argentina. Con esta celebración sabemos que hay organismos de pacientes que también tienen sus propias actividades conmemorativas, pero bueno, me gustaría que antes de entrar de lleno, para que nuestra audiencia se actualice y muchos realmente se enteren de que estamos hablando, que nos contaran un poquito de las actividades de la Sociedad Internacional, que también lo celebra un día raro desde el punto de vista del almanaque, porque el 29 de febrero, año bisiesto, es el día que está más raro de todo el año. Bueno, la Organización Internacional, que es la primera organización independiente a nivel mundial que nuclea a la academia, es decir, a las universidades del mundo, a los profesionales, a los representantes de gobiernos de distintos países y al sector de la industria y a las organizaciones de pacientes de distintos lugares del mundo, se llama ICOR, que es la Conferencia Internacional de Enfermedades Raras. En esa organización internacional, que ya lleva como 7 años, generando anualmente congresos donde se convoca y se juntan de todos estos sectores y de todos los países del mundo para generar soluciones, aprender de la experiencia de los otros. En esta oportunidad me toca presidir durante 2 años este foro internacional y entiendo que es una buena noticia para Latinoamérica porque es una posibilidad de mayor participación, de estar, digamos, pensando en estimular la articulación en un escenario internacional para los países latinoamericanos, sobre todo para la Argentina. Bueno, realmente para Argentina es un orgullo que quien presida esta organización en los próximos 2 años sea una compatriota y bueno, alguien que a nivel local, a nivel del país, con la fundación que vos presidís también, han sido de los pioneros en este tema. Porque a través de lo que nosotros conocemos, yo como médico y la sociedad con los distintos integrantes, siempre estas organizaciones están vinculadas y con alguien allegado que la familia se ha encontrado con un problema de muy difícil solución, a veces no solucionable, pero con poca información, y los ha motivado de
distintas formas. Estos días mundiales, que hay muchísimas enfermedades, no solo enfermedades raras, es más, casi todas las enfermedades, sirven especialmente para que la prensa concentre la información, motive, trate de buscar alguna actividad vinculada al tema de ese momento. Yo creo que el tema de enfermedades raras es quizás de las más, el nombre lo dice, más poco conocidas, y quizás para nuestra audiencia sería importante conceptualizar a qué nos estamos refiriendo. En la charla que precedió a esta entrevista escuchábamos enfermedades conocidas, enfermedades olvidadas, pero hay una diferencia sustancial entre cada una de ellas. Sí, las enfermedades raras, a diferencia de las olvidadas, son enfermedades que tienen pocos pacientes, que es difícil detectar la cantidad de pacientes en la población y que además son enfermedades poco conocidas. En cambio, las enfermedades olvidadas afectan a gran cantidad de la población, son poco conocidas y también carecen de tratamientos porque afectan a poblaciones pobres y entonces, del mismo modo que las raras, en este sentido, del sentido del mercado y en el sentido de lo redituable que pueden ser para la investigación, comparten esto en común, ¿no? Unas por ser pobres y otros por ser pocos. Sobre todo en la parte de tratamiento e investigación. Es decir, nosotros en nuestro país tenemos una enfermedad que no es rara, quizás está muy diagnosticada, Chagas. Exacto. Y que podemos comprenderla entre las drogas huérfanas, es decir, que tiene la parte de investigación para tratamiento bastante limitada. Sí, porque es una patología que afecta más a aquellas personas que están en una situación sociosanitaria de pobreza y entonces, digamos, la población afectada es de menos recursos y por eso hay menos intereses desde lo privado para invertir en investigación y soluciones para este tipo de patología. Y además que es una enfermedad que no se da con la misma magnitud en todo el mundo, entonces hay países para los cuales puede llegar a ser desconocida, rara, y en nuestro país no lo es así. Exacto. Y el otro término que escuchábamos, tratar de diferenciar respecto a las enfermedades poco frecuentes versus o comparativamente con las enfermedades raras, ¿cuál es la similitud y cuál es la diferencia? Bueno, son distintas maneras de decir lo mismo, solo que al decir poco frecuente solamente se está haciendo hincapié en la parte epidemiológica. Esto puede generar ciertos errores después en el pasar del tiempo y mejorando el diagnóstico con otras patologías, y la denominación de rara no solamente incluye una baja frecuencia, sino también el desconocimiento, la gravedad, la aislación y la dificultad para conocer la historia natural de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿hay algunas estadísticas que nos permitan dimensionar de la gran variedad de patologías que estamos hablando y de la posible presentación, de la posible incidencia? Sí, algunas se sabe la incidencia y en otras no. En el caso, hay algunas más estudiadas que otras, como es el caso, por ejemplo, de la fibrosis quística. Vos sabés que hay muchas provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, que existen planes específicos para la fibrosis quística. Entonces, existe el conocimiento del número aproximado de pacientes con fibrosis quística, pero como todas las enfermedades raras, que no solamente implican un problema de frecuencia, la incidencia o la frecuencia de una patología de estas características es distinta de acuerdo al rango etario, es decir, a la edad, al rango de edades que vos decidas tomar para hacer la estadística. Ejemplo, en el caso de la fibrosis quística hay más incidencia de aparición pero en los primeros años de vida, pero después desaparece la incidencia, se hace menor y es porque muchos de los pacientes no sobreviven, ¿sí? Por la alta mortalidad. Pero entonces los números cambian,
Los números son relativos y cambian también de acuerdo a la condición en los que se los tome. Claro, porque yo había mencionado enfermedades subdiagnosticadas y a veces enfermedades no tan desconocidas que pueden pasar por un subdiagnóstico. En este caso es mucho más frecuente, incluso en poblaciones que se ignora cuál es la incidencia real, porque no hay un diagnóstico específico, no hay un tratamiento específico y muchas veces pueden evolucionar sin diagnóstico. Exacto, sí, sí. De hecho ocurre mucho en patologías genéticas que incluyen trastornos del desarrollo, en donde digamos el diagnóstico es solamente un trastorno generalizado del desarrollo, pero en realidad es parte de una enfermedad rara dentro de un síndrome genético que incluye un trastorno general del desarrollo y evolucionan sin tratamiento. Vos mencionaste enfermedades con trastornos genéticos. En la mayoría de las enfermedades raras, ¿se puede pensar que hay una carga hereditaria, que hay un componente genético? Sí, en el 80% hay un componente genético. Y puede ser que se manifieste no en todas las generaciones, es decir... Claro, puede ser transmisible o no. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, el mismo trastorno genético limita la reproducción del individuo o, digamos, el compromiso general le impide o le hace muy difícil generar una familia o tener hijos. Vos decías que en un 80% puede estar esa carga genética, ese componente. Y quiere decir que hay algunas que no se conoce una descendencia, no se conoce cuál es el factor etiológico. Claro, de todas formas lo que pasa también es que el otro 20% son infecciosas, ¿no? O de origen tóxico. Hay que pensar que hay muchas patologías poco conocidas que están empezando a aparecer y que tienen que ver con el cambio climático y además con algunos agentes nuevos que antes no estaban y entonces generan distintos síndromes. Ahora, ¿cómo se llega una persona que va pasando de diagnóstico en diagnóstico, o mejor dicho, de médico en médico, tiene algún lugar para hacer una consulta, buscar información? Bueno, en principio en Geiser nosotros tenemos un servicio de orientación e información. No hacemos tratamiento, pero sí damos orientación e información y nuestras fuentes son las fuentes que están habilitadas para Estados Unidos y Europa, más la base de datos local que nosotros tenemos. Pero además, a partir de las leyes que han surgido en Argentina, hay un inicio de trabajo para generar los centros de referencia, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Digamos, esto puede que lleve un tiempo, pero ya se ha iniciado, o sea sí, que en breve yo creo que vamos a tener centros. Respecto a la legislación, la provincia de Buenos Aires es previa a la nacional. Y la nacional todavía no está reglamentada. No, no está reglamentada. Así que, bueno, ese es un trabajo para hacer, pero dentro de los puntos que contempla la ley nacional es la creación de centros de referencia. Y respecto a la cobertura del sistema de la seguridad social, la ley, ¿qué es lo que indica, qué es lo que comprende? Bueno, la ley obliga a las obras sociales y prepagas relacionadas con el personal de todo el gobierno nacional, sobre todo los que están, digamos, incluidos en el Poder Judicial, y también a las obras sociales o prepagas de las universidades nacionales a que cubran las patologías poco frecuentes o las enfermedades raras. Pero no es muy clara a la hora de definir
¿Qué se hace con aquellos que no tienen una obra social? Tenemos una gran parte de la población en Argentina que no tiene una obra social y en ese caso es el Estado el que se hace cargo. Entonces, lo que dicta la ley en esos términos es que en esos casos el Ministerio de Salud de la Nación deberá negociar específicamente estas condiciones para esos ciudadanos con cada provincia. Respecto a las agrupaciones de pacientes, generalmente se vinculan por ahí a través del servicio donde son atendidos, se conocen las familias y bueno, tratan de organizarse para apoyarse y están más vinculados a una de esas patologías raras que al conglomerado, ¿verdad? Esas asociaciones de pacientes, el apoyo que brindan es de contención, porque se me ocurre que el problema, además del paciente, además del enfermo, es el entorno, de cómo manejarse ante una situación poco conocida, con evolución incierta, o sigue sin tratamiento. Exacto. Esto es muy importante. Las organizaciones de pacientes pueden generar contención, acompañan a la familia y al paciente y en la medida que se profesionalizan pueden además ir generando recursos e ir siendo parte, digamos, activa de la investigación. En muchos lugares del mundo las organizaciones de pacientes tienen acciones de fundraising donde generan recursos e invierten en investigación contratando a los mejores equipos de investigadores del mundo para desarrollar tratamientos para su enfermedad. Entonces, digamos, las posibilidades que tiene una organización de pacientes son muy grandes, siempre y cuando sea una organización que se va profesionalizando, es decir, que funciona como una empresa social y no solamente desde la buena voluntad de contener y dar alguna solución. Claro, porque el tema es cómo se encuentran estos pacientes que al ser pocos, dispersos, bueno, que se puedan agrupar no es muy sencillo. Nosotros conocemos la experiencia de algunos hospitales como el de Clínica, en el Austral, que para ciertas patologías los propios servicios asistenciales fomentan o se apoyan con organizaciones de los pacientes. Entonces, que vos sos de Mendoza, en Mendoza también trabajan de la misma manera. Algunos sí, otros no, digamos, no es una manera habitual de trabajar de los colegas, pero creemos que es digamos, una vía fundamental cuando se habla de enfermedades raras. Cuando son enfermedades frecuentes, que exista o no una organización de pacientes, no es tan imprescindible. Las organizaciones de pacientes, al sostener y contener a los pacientes, favorecen la continuación de los tratamientos, la posibilidad de generar investigación, de que los profesionales conozcan cómo se expresa la enfermedad en los distintos afectados y mejoran y contribuyen a la mejoría de la calidad de vida. Ahora, vos que presidís en este momento un organismo internacional sobre el tema, ¿qué países pueden ser, digamos, los ejemplos como para un tema tan conflictivo, tan complicado? Porque imagino que alguien que tiene el problema se siente muy solo. Sí. La soledad, en parte, el primer paso para que un paciente se sienta que ha atravesado o mejorado o disminuido su soledad es la información. Y hacer accesible buena información a los pacientes es de vital importancia. Hacer accesible la información implica varios pasos, que sea entendible por cualquier nivel sociocultural que tenga el paciente, que además la vía de acceso a esa información sea posible, no todo el mundo maneja internet, sino que existe un teléfono, una línea gratuita, que además la gente que responde tenga capacidad de contención. Este es el primer paso. Luego están el resto de las acciones que son específicamente en términos de
generar espacios en donde los pacientes puedan armar su propia organización de pacientes para salir de esa soledad. Sí, yo te preguntaba de experiencias en otros países que tienen más antigüedad sobre el tema. Con respecto a las organizaciones de pacientes, este justamente ha sido el proceso que han seguido todas las organizaciones de pacientes en todos los lugares del mundo. Se juntaron dos pacientes, esos dos pacientes pudieron generar información accesible, el servicio de información permitió que otros pacientes conectaran y se asociaran, el servicio de información además genera la sensación al colega, al médico, de que está aliviado y que puede tener una mejor conexión con sus pacientes, y eso va creciendo, y en ese crecimiento han ido incorporando distintas acciones hasta transformarse en empresas con decisión política. Si vos tuvieras que mirar así, decir, este país es de los que está más avanzado, ¿en qué país pensaríamos? Bueno, Estados Unidos y Europa son los dos pioneros. Estados Unidos fue el primero a través de NORD, que es la National Organization for Rare Disorders, y después Eurordis, que es la que representa la Unión Europea. Vos sabés que nuestra asociación que tiene este programa es una asociación civil de médicos que trabajamos básicamente en temas de prevención, pero no solo la prevención primaria, que es evitar que suceda. Estamos hablando de enfermedades raras que no sabemos bien por qué se producen, así que tratar de evitar que se produzcan sería más que difícil, pero sí importa la prevención secundaria en cuanto a detección temprana, y la terciaria en hacer algún tipo de asistencia, rehabilitación. Tuvimos la necesidad de salir a la comunidad a través de estos programas, porque para prevenir hay que estar informado, es el punto de partida. Y nos pareció importante en el día de hoy abocar nuestro programa al tema, porque estas enfermedades raras, cuando más información llegue a la gente, pensamos que vamos a poder avanzar en su diagnóstico, en su tratamiento, y quizás en un día de mañana que no sean tan raras desde el punto de vista del diagnóstico y posible tratamiento. Sí, y creemos que la ayuda de ustedes en este sentido es fundamental para poder llegar más rápido al paciente y que el paciente llegue más rápido al diagnóstico. Es por eso que la función de ustedes es para nosotros una ayuda enorme y les agradecemos infinitamente la posibilidad. No, Virginia, vos sabés, cuando nos conocimos, nosotros llegamos a vos sensibilizados por el tema y dispuestos a transformarnos en un eslabón de transmisión, porque nos parece fundamental que no solo la comunidad en general, sino nuestros propios colegas, la comunidad médica, tenga la motivación, además de la concientización, de pensar en temas como este, porque evidentemente que el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Exacto, es así, es así. Así que bueno, muchísimas gracias. Nada, vos, Virginia.